Bueno, muy bien, buenas noches. ¿Oramos, le parece? Padre amado, gracias por este tiempo y, como decía la canción, queremos escuchar tu voz. Gracias porque tú usas siervos completamente inútiles para poder bendecir a tu pueblo. Padre, queremos escuchar tu palabra y irnos bendecidos el día de hoy. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invito a abrir el libro de Oseas. Está ahí después de Daniel, en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Y vamos a ir leyendo de a pedacitos o en partes. Es un libro profético, así que habría que hacer un estudio muy profundo para ver un montón de cosas de este libro, pero no es la intención, no quiero decir que no sea profundo lo que vayamos a ver hoy, pero no vamos a entrar en un montón de profecías que sí trae este libro. Bueno, arranca el capítulo 1, versículo 1, diciendo: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acab y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y dice, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y vamos hasta acá por ahora. Como todos estos libros proféticos, arranca ubicándolo en el tiempo y espacio. Oseas es uno de los profetas menores, no porque sea chico ni porque sea poco importante, sino por la extensión que tiene sus libros. No sé si ustedes recuerdan, bueno, creo que todos la recuerdan, pero la historia de Israel me causó particularmente gracia porque la última vez que hablé tuve que hacer la misma introducción, que era: Israel era uno solo, el pueblo de Dios estaba unificado en la época de Salomón. Muerto Salomón, el hijo de Salomón, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Jeroboam. Roboam, perdón, gracias. Después fue Jeroboam primero, y en esta historia vamos a ver a Jeroboam segundo. Roboam se divide Israel en dos, y el pueblo quedan 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, haciendo Judá, que era al sur, y lo que es Israel, que eran las 10 tribus del norte. ¿Sí? Así que se había dividido el país en dos. Jeroboam primero se da cuenta de que era un tema que la gente se fuera hasta Jerusalén, que había quedado al sur, así que se le ocurre una brillante idea de poner 2 becerros. Pero yo tengo la estrella al revés. El mapa no tiene forma, gracias Pablo. Eh, Jeroboam le hace 2 becerros, ¿sí? Y dice, bueno, acá tienen los dioses que lo sacaron de Egipcio, adoren acá de este lado y no vayan hasta Jerusalén a adorar a su Dios. Así que crea unos becerros, que fue la principal problema de la infidelidad que tuvo el pueblo de Dios, o del norte principalmente, para con Jehová. De hecho, hasta esta historia hubieron 10 reyes en las tribus del norte, y todos fueron en contra de Jehová. No pasó lo mismo en el sur, que muchos de ellos adoraban a Dios. En el norte no. Ya el adulterio espiritual era total.
Y ahora nos encontramos, esta historia se narra con el reinado de Jeroboam II. Jeroboam II era un rey que había generado mucha prosperidad para el pueblo, así que económicamente, materialmente y políticamente el pueblo estaba muy bien, ¿sí? Pero, como lo traía acostumbrado, espiritualmente eran bastante desordenados. Seguían adorando a Jehová, pero también le hacían culto a Baal, por ejemplo, que era el dios de la fertilidad, y le hacían cultos a él, y hacían cultos para que la cosecha sea más próspera, y había un montón de idolatría, gracias, yo estaba buscando la palabra y no me aparecía, idolatría en el pueblo, pero además habían decidido, por una cuestión estratégica, hacer alianzas con pueblos enemigos, porque eso también les daba poderío económico y político. En ese contexto de corrupción, de deterioro moral, de idolatría, de adulterio espiritual, es donde se encuentra esta historia de la Biblia, este profeta Oseas, que dicho con estas palabras, no muy distinto al tiempo que vivimos hoy. Ahora, arranca el libro diciendo algo que, las primeras palabras de Dios al profeta son por lo pronto extrañas. Dice que dijo Jehová a Oseas: ve y toma por mujer fornicaria, toma una mujer fornicaria. Dicho de otras palabras, casate con una prostituta. Ve y busca una mujer prostituta para casarte. Y ten con ella hijos producto de esa prostitución. Vaya mensaje recibió nuestro amigo Oseas. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Hizo caso, obedeció. Hay una discusión en la que no nos vamos a meter, porque no sé si vamos a encontrar algún día la respuesta, de si se casó siendo ella prostituta o fue prostituta después de haberse casado. Hay un montón de literatura al respecto, si a alguno le interesan los temas escabrosos pueden buscar. La realidad es que todos llegan a la misma conclusión, que siendo que sea prostituta o no siendo prostituta, el mensaje de Dios para Oseas es: te vas a tener que casar con una mujer que te va a ser infiel. Tu matrimonio va a estar empapado de infidelidad, porque la mujer con la que te vas a casar va a ser prostituta. A ver, claro, cuando uno ve la historia completa, por ahí tiene sentido, pero cuando uno arranca a leer esto, dice no tiene ningún sentido. De hecho, para los sacerdotes estaba prohibido casarse con alguien así. Ahora, Dios le pide esto y yo le pido por un segundo que nos pongamos en la piel de este hombre. Fíjate, vos te vas a casar con toda la ilusión de que vas a tener un matrimonio feliz. Y de hecho, cuando nos casamos, que muchos nos casamos jóvenes, somos medio ahí como fantasiosos, ¿no? Y tenemos la esperanza en el altar de que el padre está trayendo a la novia y de que va a ser todo un mundo color de rosa. Si te casás sin esa esperanza, o al menos diciendo que va a ser un buen matrimonio, está raro. Este hombre se estaba casando con la certeza de que la mujer le iba a ser infiel y que además los hijos iban a ser productos de esas infidelidades. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Dato interesante, dice que le dio a luz un hijo. Este hijo parece que es de nuestro amigo Oseas, ¿no? Y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. A los 3 hijos que tiene, y ahora vamos con los siguientes, dice en el versículo 6, concibió ella otra vez.
ya no se lo concibió a él, al parecer, al menos no queda claro, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo. Esta palabra, Lo Ruhamá, significa no compadecida. Y tiene un tercer hijo. En el versículo 9 dice, gracias, 8, después de haber destetado a Rama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo veré vuestro Dios. El nombre ese es No Pueblo Mío. Todos concuerdan de que este ya seguro que no era hijo de Oseas. Son tres nombres proféticos que no vamos a entrar a profundizar en todos, pero el primero es que significa esparcir o sembrar. Es la profecía que se va a cumplir posteriormente. No quiero entrar en historia aburrida, pero ¿se acuerdan de Acab y Jezabel que ungen a Jehú para que vaya y destruya definitivamente a Acab y a Jezabel y a ese reinado? Y él lo hace, mata a Acab y va hasta un pueblo, hasta una zona que se llamaba Jezreel, donde estaba la reina Jezabel, y la mata. Mata a ella y mata a todo el mundo, no quedó nadie de los parientes que podía seguir con ese reinado. Y si bien Dios lo bendice por eso, también dice que la intención y la búsqueda de sangre era motor también en ese asesinato en Jezreel. Y también dice la Escritura que si bien hizo lo que Dios había pedido, nunca destruyó los becerros de oro, por lo tanto, fue obediente con un corazón a medias. Y llega el tiempo donde Jesús dice que va a vengar esta situación. Luarragma, o este nombre no compadecida, habla de que Dios le quita compasión al pueblo y habla de un juicio, y finalmente no es mi pueblo, es la ruptura final con este reinado del norte. Todas las profecías y el ministerio de Oseas era para el reinado del norte. Está bien interesante porque todo el libro de Oseas tiene léanlo en sus casas, tiene un hilo conductor a partir de esto. Pero quiero centrarnos en la historia matrimonial de este hombre que fue llamado a casarse con una prostituta. Una prostituta que al principio, bueno, se casa, tienen hijos, pero arrancando el capítulo 2, dice, hago algunas aclaraciones porque ahora me voy a poner a leer, cuando todo el libro y sobre todo este capítulo 2, Dios habla de Gomer y Oseas y de su relación con el pueblo de Israel al mismo tiempo. Entonces, nunca sabes qué es lo que le está diciendo a Israel y qué es lo que le está diciendo a Oseas, pero hay cosas que sí están claras. Dice, contened con vuestra madre, contened, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Apártate, pues, sus fornicaciones de su rostro y su adulterio de entre sus pechos. Porque su madre, dice el 5, se prostituyó. La que los engendró se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esta mujer en un momento decide irse de la casa. Deja a su marido, Oseas, a sus hijos, y se va y se dedica plenamente a sus amantes, a la prostitución, que eran los que le pagaban las necesidades que ella tenía, el trigo, la plata, la comida, el abrigo. Y yo no sé si es muy obvio o no,
Yo creo que sí, pero el paralelismo con nuestras vidas es bastante grande. Obviamente que el paralelismo con el pueblo de Israel es inclusive el objetivo de este mensaje del libro. Y a veces lo miramos de lejos y claro, sí, el pueblo de Israel siempre fue ingrato, no perdía la oportunidad para construir un becerro por ahí, una estatua por allá. Ahora, Oseas es la única persona en la historia que podemos ver donde Dios manda a casarse con una prostituta y a tener este tipo de actos bastante humillantes para él. Pero es, en verdad, lo que él hizo con nosotros. Es el acto de humillación que vamos a ver ahora más adelante, que él tiene con nosotros. Pero la clave está en este versículo. Porque esta mujer se dedicó a la prostitución y se alejó de su esposo por un motivo. Porque entendió que lo que ella necesitaba lo tenían los de afuera. Que la lana, que el trigo, lo iba a recibir de manos de otro hombre que no fuera su esposo. El pecado, desde el primer pecado que vemos, nace de esta manera. ¿Recuerdan en el huerto? Dice que viendo el fruto prohibido, ¿cómo lo vieron? Bueno, agradable. Ellos entendieron, porque se dejaron convencer por la mentira de Satanás, que si ellos comían de este fruto, los ojos se le iban a abrir. Y eso era algo positivo. Creían que ese era el camino correcto para ser mejores, que era algo bueno para sus vidas. Y eso que hacemos los humanos, de creer que nuestros caminos son buenos, es lo que nos termina conduciendo a los caminos de perversidad. Y esta mujer entendió con sus ojos y su conocimiento que lo correcto era irse. No lo hacía de mala. A veces confundimos el pecado con la maldad, con la intención deliberada de hacerle daño a algo o a alguien. Pero no se trata de eso. Se trata de hacerlo distinto a lo que Dios pretende o quiere. Y en esto, en esta infidelidad que vemos, la causa, el motivo, no fue maldad. No fue hacerle mal, daño a Oseas o a su familia. Era porque entendió que el lugar era otro. Ahora, haciendo este paralelismo con el pueblo de Israel y con esta mujer, dice Oseas, por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 2, dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro, y que ofrecía a Baal. Ni Gomer entendía que su esposo la cuidaba y le daba lo que ella necesitaba, ni el pueblo de Dios entendía que las cosas que tenían se las había dado Dios. Y vos y yo, muchas veces, yo creo que nadie se para o en su casa ora dándole gracia a algo que no fuere a Dios, ¿no? Ya sería demasiado, ¿no? Que tengamos, no sé, una virgencita y le estemos orando. Yo creo que nadie lo hace, al menos de las caras que veo acá. Tampoco nadie dice gracias a mi jefe por pagarme el sueldo cuando vamos a orar o cuando vamos a comer, gracias a mi jefe por darme el plato de comida, sino que le agradecemos a Dios. Pero la realidad es que a veces nuestra vida nos lleva a pensar, sentir y vivir que algunas cosas, si bien decimos con nuestras palabras que vienen de Dios, no sé si lo vivimos de esta manera. A veces hemos creado ídolos a nuestro alrededor que ocupan el lugar de Dios. Porque el ídolo al final es eso, es alguien que ocupa el primer lugar que le correspondería a Dios. Y a mí me gusta pensarlo por la inversa, o yo al menos lo identifico en mi vida a la inversa. Porque si quiera más que Dios, no, nada, no, nada. Ok, y si tal cosa no tenés, me vuelvo loco. ¿No?
Yo me gusta identificar a los ídolos en mi vida como aquellas cosas que de no tenerlas me generan mucha angustia, mucha ansiedad, una suerte de desespero. Y creo que si todos pensamos, hay cosas, y capaz que no nos damos cuenta porque no nos han pasado, pero de quitarse de nuestra vida nos pondrían en una situación bastante complicada, de jaque, ¿no? Y ahí hemos identificado un ídolo, al menos me gusta hacerlo de esta manera. El pueblo en este momento de Israel, su ídolo principal era el poder, tanto económico como político. Y si necesitaban hacer alianza con los asirios para mantener eso, lo iban a hacer. Porque si bien hablaban de Dios como el Altísimo, que no le sacaran el poder político porque iba a ser un problemón. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Y no tenemos que crear altares en nuestra casa ni prender velas para tener ídolos en nuestra vida que le quitan el primer lugar a Dios. A veces hay cosas que las buscamos por nuestros propios medios, creyendo que ese es el camino correcto. Igual que Gomer. Ahora, ya es todo bastante insólito en esta historia donde un hombre se tuvo que casar con una mujer sabiendo que le iba a ser infiel, tuvo hijos y varios de esos hijos son productos de la infidelidad. Esta mujer además, imagínense, ya se había ido hasta de la casa, había pasado por manos de varios hombres y la historia nos relata en el capítulo 3, otra vez Jehová hablándole a Oseas y dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de sus compañeros, aunque adúltera, como el amor que Jehová para los hijos de Israel, las cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Como para insólito de la historia, esta mujer que había sido infiel con su marido, que lo había avergonzado, que lo había humillado, que le había herido, que le había sido infiel con la promesa matrimonial, con los votos matrimoniales, que había generado para cualquier ser humano que haya vivido algo similar, cualquier tipo de infidelidad a uno le duele, ¿no? Lo deshonra. Jehová le dice, bueno, ahora esta mujer está a la venta. A este nivel de bajeza ha llegado. Todo el relato del 2 habla de las cosas que Dios hace como disciplina, tanto para su pueblo como para Gomer, para que llegue un momento que ella diga, es mejor estar en la casa de mi primer marido que lo que estoy viviendo. Igual que el hijo pródigo que en un momento dijo, es mejor estar en la casa de mi padre que estar acá comiendo con los cerdos. Lo mismo busca Dios en la disciplina para su pueblo, que reconozca que su estado es tan miserable que pueda volver en sí y en busca de su marido, en este caso, de su padre, en el caso del hijo pródigo, de nuestro Dios para aquellos que alguna vez hemos caminado lejos de Dios porque no me ha tocado, pero creo que todos más lejos, del lado de adentro de la iglesia o del lado de afuera, en algún momento hemos vivido más lejos de Dios de lo que deberíamos. Y llegamos a un momento que nos damos cuenta que es tiempo de volver porque es camino de perversidad. Ahora, esta mujer no vuelve como el hijo pródigo. No llega un momento que dice, no, esto está todo mal, vuelvo a mi marido y pido perdón a mi marido y mis hijos. No pasa eso. Pasa algo distinto. Este hombre, una vez más, se tiene que humillar. Pónganse en los pies. E ir a un lugar donde la tenía que comprar. No sabemos si era mercado de esclavos, algo similar. El tema es que no fue y dijo, ella es mi esposa, devuélvanmela. Tuvo que ir, ya se había roto el vínculo matrimonial, tuvo que ir, sacar dinero de su bolsillo y comprarla para que vuelva a ser su esposa. Impensado en nuestros días por una cuestión lógica, pero impensado en cualquier día.
Vos decís, este hombre no tiene estómago. Este hombre, el orgullo lo tiene por el piso ya, porque no tenés forma de... a los hombres que nos gusta hacernos los machos, ya no te queda de dónde agarrarte. Estás yendo a comprar. Además, hay una discusión ahí también, viste que en todo hay discusiones, pero dice 15 ciclos de plata, y algunos dicen que los esclavos valían 30, así que estaban... ¿Acá? Eran 15. Si leí 20, dije 20, vamos a leerlo de nuevo porque 15, ¿no? 15 ciclos de plata. Y decían que 30 valía un esclavo, así que la estaban vendiendo hasta por menos de lo que valía un esclavo. Estaba en descuento, estaba en promoción, así que imagínense en el estado que estaba. Y este hombre, a la mujer que lo traicionó, a la mujer que lo humilló, a la mujer que le fue infiel, a la mujer que le rompió el corazón, sacó plata y la compró para restaurar el vínculo matrimonial por orden de Dios. Toda esta historia, cuando la ves, es una locura. Pero Dios usa a los profetas como este, no solo a veces con palabras en su boca, sino con una vida que va a explicar el mensaje que va a terminar dando el Señor, por medio de su vida y por medio de su boca. Ella no hizo nada para merecer eso, todo lo contrario. ¿Qué hizo para merecer un esposo que fuera tan amoroso, tan perdonador, a un nivel que a mí no me entra en la cabeza? Entre el 3 y el capítulo 11 hay 7 capítulos donde Dios va enumerando la cantidad de veces que el pueblo de Israel le fue infiel de diferentes maneras. En el capítulo 4 los sacerdotes corruptos luchaban con los sacrificios. En el 7, reyes asesinados en cadena. En el 8, alianzas con Egipto y Asiria para mantener el poder político. En algunos casos hasta con nombre y apellido acusando a Dios. Un libro durísimo de acusaciones de cómo el pueblo de Dios había sido infiel con Dios. Un libro que, de haberlo leído en esa época, se nos deberían poner los pelos de punta. Pero Dios llega al versículo, el libro Oseas llega al capítulo 11. A mí me gusta, y en resumen de estos 7 capítulos, está el versículo 7 del capítulo 8 de Oseas, que dice, porque sembraron vientos y torbellinos llegarán. No tendrás mies, ni la espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la tragarán. Era todo capítulos de juicio para un pueblo que había sido infiel. Y a veces cuando leemos esto y pensamos en nuestra infidelidad, también se nos pone un poco la piel de gallina. Porque no cambió el Dios de esa época al de esta época. Es el mismo Dios con el mismo grado de justicia. Y estamos hablando de un Dios que está apuntando su ira hacia un pueblo que ha sido infiel. Yo no sé si ustedes se consideran diferentes al pueblo de Israel, pero bastante infieles somos nosotros en nuestra vida. Y dice el versículo 1 del capítulo 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo os enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y en el 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Este Dios, que como juez en los últimos 7 capítulos enmarca y detalla
lo infiel que había sido el pueblo, con lo caro que le podía salir, con lo caro que le era al pueblo esto, con lo doloroso que le era a Dios mismo, llega al capítulo 11, y toma un tono de padre. Deja el tono de juez, del esposo herido, castigando, y dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Y cuando vemos la historia de este matrimonio, le pide a Oseas que haga lo mismo que él hizo. A su esposa, al pueblo de Israel, y por qué no a nosotros, que le hemos sido infiel muchas más veces de las que nosotros siquiera podemos enumerar. Dios nos perdonó. Este hombre, Oseas, tuvo que abrir la billetera para volver a comprar a su esposa, que la había traicionado. Para Dios también tuvo un precio recuperarnos a nosotros, recuperar a su pueblo. Las profecías después son de unificación, de lo que iba a venir, un Jesús, un Redentor, el Mesías que tenía que morir, porque así como Oseas tuvo que pagar por esa ramera que era su esposa, Dios tuvo que pagar por esos infieles, por no decir otra palabra, que somos nosotros. A precio de sangre, a precio de su Hijo. La preciosa sangre del Santo, del único Santo, de Jesucristo, de Dios hecho hombre, para poder recuperar el vínculo, restaurar el vínculo. A mí me gusta, ubican el versículo que dice: como son más altos porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hemos escuchado varias veces ese versículo, ¿no? Muchas veces se utiliza para explicar cosas que no podemos explicar. Dios actúa de maneras misteriosas porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pasó algo que no logramos entender, o una muerte de alguien que no podemos entender, y lo completamos con sus caminos son más altos que los nuestros, que no está mal la aplicación de ahí. Pero en el contexto, en Isaías capítulo 55, vayan ahí si quieren, versículo 6, Isaías 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Viene hablando del perdón, de que aquellos que vuelven a Jehová serán perdonados. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Creo que lo leí mal, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando Jehová se pregunta: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Continúa el versículo 9 diciendo: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de mí, y no entraré en la ciudad. Esta historia que vemos de Oseas no nos entra en la cabeza porque quiere reflejar el amor de un Dios que tiene un amor mucho más grande que el nuestro. Un amor que ni siquiera podemos entender ni ponernos en los zapatos de Oseas, mucho menos en los de Dios. Cuando vemos la historia de Oseas es suficientemente impactante, de un hombre que tiene que casarse con una prostituta y volverla a comprar, y es todo denigrante. Ese es el precio que Dios pagó por vos. Nada hizo Gomer que merezca todo ese amor de Oseas. Nada hiciste vos y nada hice yo
por el amor y la misericordia que Dios tuvo para nosotros. Ahora, cuando miramos la vara del juicio de Dios, también es mucho más grande que la nuestra. De hecho, nosotros los humanos somos personas que nos encanta vernos a nosotros como buena gente, ¿no? Y a veces acá nos gusta decir, no, porque yo soy pecador. Pero capaz que si te apretás un poco, si no, pero yo soy buen tipo, no al lado de este loco que es una inmundicia, yo soy buen tipo. El uruguayo es buen tipo en general, ¿no? Nos gusta ser buenos tipos. Está bien, somos chiquitos, nos conocemos todos, somos buena gente, en el interior son mejores tipos que los de Montevideo, y así consecutivamente. ¿No? Se ríen porque saben que es verdad. Ahora, cuando nos miramos en la vara de Dios, no hay ninguno de nosotros que pueda ser considerado buen tipo. Y ahí nosotros cometemos dos errores. El primer error es este, que no nos miramos en la vara de Dios, nos miramos en nuestra propia vara moral y nos hallamos justos o no tan malos. Y cuando vemos la vara de Dios y cuando nos comparamos con la santidad de Dios, ahí sí vemos toda nuestra inmundicia. Y a medida que caminamos y encontramos más inmundicia, tenemos dos opciones. Y una, que es el segundo error de las opciones, sería alejarnos de Dios, porque es tan grande mi pecado, porque yo no doy con la talla, porque no alcanzo lo que Dios pretende de mí. Y yo me voy a ir de la iglesia, me voy a alejar de Dios, porque soy un hipócrita, soy un falso, soy un careta. ¿Cuántos han dejado este lugar? ¿Cuántos han alejado de su fe porque su vida no da la talla y se sienten indignos? Muchas veces nosotros mismos nos ponemos un corsé que no es para nosotros, que es el de ser correctos, que es el de ser buenos. Hermano, si has llegado a Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, ese corsé no es para nosotros, ese chaleco no es para nosotros. Porque no nos cabe, porque no damos en la talla y no vamos a dar hasta que estemos en su presencia. Podemos leer todo Oseas y nos va a estar hablando de nuestras vidas. No damos en la talla, porque cuando queremos hacer las cosas, nuestros caminos siempre nos conducen a un lugar son caminos de perversidad. Le erramos. Ahora, la forma correcta de ver esa justicia es hallarnos pecadores, es darnos cuenta que no damos en la talla, es sentirnos caretas, es sentirnos que no somos lo que deberíamos ser y mirar la otra vara que es tan grande como la primera o más grande que la primera, que es la del amor, la de la misericordia, la del perdón. Porque Dios no tiene un perdón como el nuestro, humano. Su vara es más grande que la nuestra, su camino es mayor que el nuestro. Y todo el libro de Romanos habla en parte de esto, de que el pueblo de Israel, que nosotros nos hemos alejado, pero su gracia es mayor. El perdón es mayor. Podemos ir a los pies del Padre una y otra vez, arrepentidos, que es a lo que nos llama este libro, arrepentirnos, a cambiar. Yo tengo un amigo que quiero muchísimo, que él cuenta públicamente, pero no voy a decir su nombre, porque por más que lo cuente públicamente no corresponde, que él en su adolescencia, como muchos adolescentes y jóvenes, luchaba con la pornografía y con la masturbación. Y que un día, en temor a Dios, dijo, no puedo. He probado con todo, con libros, con aplicaciones. Me dejo aconsejar por todo líder que se me cruce por el camino. Bueno, no sé si están así, pero digo, buscó con líderes. Buscó todas las maneras que él entendía que eran las maneras correctas para salir de eso, porque él iba a la Escritura y decía que eso era pecado. Y hablaba y le decían, no, eso es pecado, tenés que dejar eso. Y año tras año seguían lo mismo. Y un día dice, fue la última noche que yo iba a la reunión de jóvenes. Dije, esta es la última noche. Soy un careta. Yo no puedo vivir si no puedo sacarme esto de encima. Capaz que no soy salvo, capaz que Dios no me eligió. No sé qué. Y se empezaron a acusar todas las ideas que el mundo te consigue para atraparte y alejarte de Dios.
Porque el mundo está lleno de conceptos y de ideas que lo que te ayudan es a entreverarte más y alejarte de Dios. Y nos olvidamos del Evangelio. Y dice que esa noche fue a la iglesia, siendo su última noche, y escuchó un mensaje que le hizo volver a su casa, arrodillarse, agarrar la Biblia, pasar toda la noche leyendo y orando. Y no se le fue el problema al día siguiente. Tuvo varios años más de lucha. Hoy es un hermano que yo sé que muchos de nosotros queremos y tiene una hermosa familia. Y sé que muchos de los que estamos acá hemos luchado con distintos tipos de pecado. Y sé que muchos o todos, si somos honestos con nosotros mismos, alguna vez dijimos, somos unos fantasmas. Somos unos chantas, porque no puedo con este pecado. Y a veces decís, no, pero claro, yo tengo que dejar de hacer esto. Y al día siguiente estaba haciendo lo mismo, pero ayer lo dije. Y cuando somos sensatos y honestos y vamos a la palabra y nos medimos con la vara de justicia de Dios, nos entra la angustia, el desánimo, el enojo con nosotros mismos. Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. No nos pasa solo a nosotros. Pero ahí cuando nos tenemos que dar vuelta y ver esta vara de un Dios que le costó todo salir a buscar a infieles como nosotros. Le costó a su propio hijo. Porque el amor de Dios no es como el nuestro, es mucho más grande. Entonces, hermanos, no valoremos nuestra vida con nuestra moral, pero tampoco definamos nuestros actos con nuestro concepto de amor, porque nos vamos a quedar cortos. Miremos más allá y encontremos en la palabra de Dios ánimo, porque yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo están las situaciones, pero capaz que estás luchando con algo en lo que no le encontrás sentido. Hay situaciones en tu vida o a tu alrededor que parecería que no van para ningún lado. Te cuestionás si esto es para vos. Ya no siento a Dios. Ya no encuentro las respuestas que buscaba. Nos empezamos a mezclar con un montón de cosas porque nosotros mismos queremos entender a Dios con nuestro perdón. Y tu perdón y mi perdón es una vara mucho más chica que la que Dios tiene. La que Dios tiene es una vara donde esta historia aberrante que vimos es simplemente un ejemplo minúsculo del amor que Dios tiene para su pueblo. Que hoy nos podamos ir disfrutando, agradecidos de que siendo nosotros como una prostituta adúltera, Dios pagó el precio más caro para recuperarnos y que nosotros podamos vivir disfrutando de su gracia y no atormentados por nuestra propia moral. ¿Oramos? ¿Les parece? Oro ya. Amado Padre, queremos darte gracias porque encontramos en tu palabra ánimo. Historias que son increíbles, que pasaron hace más de 2700 años y están en la Biblia para que hoy podamos leerla, pensar, mirar nuestra vida y darte gracias. Realmente muchas veces, más de lo que nos gustaría, vivimos sin reconocer que somos como esta mujer Gomer. Nos creemos mejores, nos creemos distintos. Pero gracias a tu gracia, Padre, muchas veces nos damos cuenta de que no damos en la talla. Ayúdanos a disfrutar de tu amor y tu misericordia y que podamos crecer en ti, Padre, y poder vivir más cerquita tuyo. Necesitamos más de ti, necesitamos ser transformados por tu amor y tu misericordia. Reconocemos que tú eres el Salvador, que tú has mandado a Jesús para morir por nosotros y hoy podemos disfrutar de esta relación contigo, no porque la merezcamos, sino porque tu amor fue primero y podemos disfrutarlo de esa manera. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.